12 mitos sobre el calvinismo. Michael Peyton. El calvinismo no es un sistema de teología que niega el amor universal de Dios. Si bien hay algunos calvinistas que niegan el amor universal de Dios por todos los hombres, esto no es una condición necesaria y un principio fundamental del calvinismo. Los calvinistas, sin embargo, ellos creen que Dios tiene un tipo particular de amor hacia los elegidos, un amor selectivo. Pero la mayoría también cree que Dios ama a todos los hombres, como lo declara Juan 3:16. Es un misterio para el calvinista en cuanto a por qué no elige a todos. 2. El calvinismo no es una creencia de que Dios crea personas con el fin de enviarles al infierno. De nuevo, esto no es representativo de los calvinistas normativos. Mientras los supralapsarios creen que Dios crea personas para enviarlos al infierno, la mayoría de los calvinistas no creen de esta manera. Tercer mito. El calvinismo no es una creencia que Dios es el autor del mal. Debido a la alta opinión del calvinismo de la soberanía de Dios, muchos creen erróneamente que los calvinistas hacen responsables a Dios por el pecado y el mal. Esto no es cierto. Son muy pocos los calvinistas que creen que Dios es el autor del mal. La mayoría de los calvinistas creen que atribuir responsabilidad por el mal a Dios no es ortodoxo, o como Juan Calvino menciona, el Señor había declarado que todo lo que había hecho era extremadamente bueno, en Génesis 1. ¿De dónde entonces viene esta maldad del hombre que le hace caer de su Dios? No debemos pensar en lo que se refiere a la creación. Dios ha puesto su sello de aprobación a lo que había salido de él. Por su mala intención, entonces, el hombre corrompió su naturaleza pura que había recibido del Señor, y por su caída hizo que toda su descendencia con él cayese en la destrucción. En consecuencia, debemos contemplar la causa evidente de la condenación en la naturaleza corrupta humana, la cual está más cerca de nosotros, en un lugar de buscar una causa escondida y totalmente incomprensible en la predestinación de Dios. Instituciones 3. Mito 4. El calvinismo no es una creencia en el fatalismo. Una cosmovisión fatalista es aquella en la cual todas las cosas se dejan a la suerte, al azar y una serie de acusaciones y efectos que no tiene guía inteligente o causa última. El calvinismo cree que Dios no el destino. Él cree que Dios está en control, aunque los calvinistas difieren sobre qué tal meticuloso es ese control. Quinto mito. El calvinismo no es una negación de la libertad. Los calvinistas no creen que las personas son robots o marionetas en cadenas. Los calvinistas creen en la libertad y propiamente definido en el libre albedrío, mientras que los calvinistas creen que Dios, última instancia, está en control de todo. La mayoría son compatibilistas, creyendo que Él trabaja en y con la libertad humana, limitado, aunque puede ser por su soberanía. Los calvinistas creen en la responsabilidad humana, al mismo tiempo sosteniendo un alto concepto de la soberanía providencial de Dios. 6. El calvinismo no es la creencia de que Dios obliga a las personas a hacerse cristianos en contra de su voluntad. Los calvinistas creen en lo que se llama gracia irresistible. Esto podría no ser el mejor nombre para ella, ya que en realidad no comunica lo que está implicado. Los calvinistas creen que las personas están muertas en el pecado, como dice Efesios 2, aborrecedores de Dios y sin la capacidad para inquirir en su estado natural. Dado que este es el caso, Dios debe primero regenerarlos para que puedan tener fe. Pero una vez que son regenerados, las personas no deben ser forzadas a aceptar a Dios. Pero esto es una acción natural, una reacción de la voluntad de alguien que ha nacido de nuevo y por primera vez reconoce la belleza de Dios. Y esta es una acción que siempre van a elegir debido a sus nuevas inclinaciones que Dios ha puesto. 7. El calvinismo no es una creencia de que usted solo debe evangelizar a los elegidos.
Nadie sabe quiénes son los elegidos. Supongo que si hubiese una manera de averiguarlo, tanto calvinistas como arminianos, y la otra opción principal para el calvinismo solo sería evangelizar a los elegidos, ya que los arminianos también creen que solo los elegidos se salvarán, a pesar de que entienden la elección de una manera diferente. Dado que no lo sabemos, es nuestro deber evangelizar a todas las personas y a todas las naciones. Algunas de las más grandes evangelistas en la historia del cristianismo, tales como Carlos Spurgeon o Jonathan Edwards, han sostenido la doctrina de la elección incondicional y aún así evangelizaron demostrando un calvinismo correcto. 8. El calvinismo no es la creencia de que Dios escoge arbitrariamente a las personas para ser salvos. Los calvinistas creen que Dios elige a algunos a la salvación y a otros no, y que esta elección no se basa en nada presente o previsto, justo o injusto en el individuo, sino en la acción soberana y en la elección de Dios, en Romanos 9:11, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que la elección es arbitraria, como si Dios estuviera echando una moneda al aire para ver quién es salvo y quién no lo es. Los calvinistas creen que Dios tiene sus razones, pero están en su misteriosa voluntad secreta. 9. El calvinismo no es un sistema de pensamiento que sigue un hombre, Juan Calvino. Mientras que los calvinistas obviamente respetan a Juan Calvino, simplemente creen que él correctamente entendió y sistematizó algunas enseñanzas apostólicas muy importantes en relación con la elección del hombre y la soberanía de Dios. Sin embargo, gran parte de este conocimiento no se originó con Juan Calvino, pero se puede ver en mucho a lo largo de la historia de la Iglesia, como Aquino, Anselmo y Agustín. En última instancia, los calvinistas sostienen que siguen a la Escritura interpretada correctamente, y esta solo es una manera de entenderla, una escuela teológica como el calvinismo. 10. El calvinismo no es un sistema que ignora o reinterpreta pasajes de la Escritura sobre la responsabilidad humana. Los calvinistas creen que todas las personas tienen la responsabilidad de hacer lo correcto, a pesar de, como hijos caídos de Adán, carecen de la capacidad para hacer lo que es correcto, en un sentido trascendente, sin la gracia regeneradora de Dios. Por lo tanto, el llamado y los mandamientos de Dios se aplican a todas las personas y todas las personas son responsables de su rechazo y de su rebelión. Es sobre esa base que el juicio será llevado a cabo. 11. Los calvinistas no creen que nadie puede hacer algo bueno en absoluto. Los calvinistas creen en lo que se llama la depravación total, también lo creen los arminianos. Sin embargo, la depravación total no significa que la gente no puede hacer nunca nada bueno. Los calvinistas creen que la gente no regenerada puede hacer cosas buenas y algunas veces incluso actuar mejor que los cristianos. Pero cuando se trata de la disposición de las personas hacia Dios y su reconocimiento de Él por sus capacidades, dones y futuro, lo niegan, por lo que manchan todo lo que son y hacen. Un incrédulo, por ejemplo, puede amar y cuidar a sus hijos, al igual que un creyente puede hacerlo. En sí mismo, esta es una cosa muy buena. Sin embargo, en la relación a Dios, esta no haya favor eterno o trascendente, ya que está en enemistad con Él, el dador de todas las cosas. Por lo tanto, se podría decir, mientras que todas las cosas pueden hacer el bien, solamente los regenerados pueden hacer el bien trascendente. 12. Los calvinistas no necesariamente creen que Dios predestina voluntades, todo o incluso el color de los calcetines que eligieron esta mañana. Hay un aspecto de creencias acerca de la soberanía de Dios en el calvinismo. La única cosa que une a todos los calvinistas es su creencia en la elección soberana de Dios para elegir algunas personas para la salvación y a otras no. Sin embargo, los calvinistas difieren sobre la participación de Dios en otras áreas. Algunos calvinistas creen que lo que podría llamarse la soberanía meticulosa, donde Dios no solo ha predestinado la salvación, sino que también ha predestinado todo lo que ocurre. Sin embargo, la mayoría de los calvinistas creen lo que podríamos llamar la soberanía providencial. Aquí los calvinistas distinguen entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad soberana.
En su voluntad permisiva muchas cosas ocurren que Él permite, pero no necesariamente provocarlo como primera causa. En su soberanía de su voluntad soberana, muchas cosas pasan por su intervención directa.